Cris. Sí, señor, ya ahí escribí los que me hacían falta. Si se me pasó alguno, me acuerda. Entonces, muchachos, vamos a trabajar hoy la representación. Entonces, vamos a trabajar representación de números racionales en la recta numérica. Esa va a ser la actividad de hoy. ¿Listo? Vamos a trabajar representación de números racionales en la recta numérica. Entonces voy a escribirles acá la parte teórica y con base en la parte teórica empezamos a hacer unos ejemplos. Entonces, primero, tenemos que determinar que los números racionales se pueden ubicar en la recta numérica a partir de una representación como fracción y como número decimal. ¿Listo? Vamos a ver primero como fracción. Entonces, primero, representación como fracción. ¿Cómo se haría la representación en la recta numérica como fracción? Entonces vamos a hacer unos pasitos. Yo les tomo ahorita la imagen, se las envío por el WhatsApp para que ustedes la tengan ahí también la parte teórica. Entonces primero, se expresa si es posible, ahorita les digo por qué el si es posible, el número racional en forma de número mixto. Entonces, se expresa el racional en forma de número mixto. ¿Listo? Ese es el primer. Yo les mando la imagen, si quieren pónganme en cuidado. Yo les mando la imagen para que ustedes vayan a ir copiando ahorita, pero el que quiere ir copiando, pues no hay problema. Pero la idea es que me pongan cuidado. Entonces, primero expresamos, si es posible, el número racional en forma de número mixto. ¿Por qué dice acá que si es posible, muchachos? Recordemos que los números mixtos se pueden expresar si las fracciones son ¿qué? Son impropias, ¿cierto? Recuerden eso. Ojo, si las fracciones son impropias, sí lo puedo expresar como número mixto. Las fracciones impropias son aquellas que el numerador es más grande que el denominador. Entonces, si es posible, se expresa. De no ser posible, pues ya les digo qué se hace. ¿Listo? Segundo, se determinan entonces se determinan los números enteros o la parte entera de ese mixto en los que se encuentra el número racional. Que se encuentra el número racional. ¿Listo? Tercero, les digo, estamos haciendo la parte teórica y ya miramos qué se hace. Con un ejemplo, se divide la unidad en donde se encuentra pues ya el número racional, cuando ya ubicamos en cuál es, se divide la unidad que hay, entonces se divide la unidad que hay entre los dos números enteros en tantas partes como indique o como indica el denominador. ¿Listo? Como tercero, como cuarto, para ya finalmente, ¿qué se hace? Cuarto. Entonces, muchachos, finalmente, a partir del menor entero, ¿sí? A partir del menor entero, de los dos que ya sabemos entre cuáles van a estar los números, se toman hacia la derecha, tantas partes como indique el numerador. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? Mediante un ejemplo, muchachos. Esta parte que va a ser de la representación, pues en forma de fracción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a poner acá un poquito más pequeño para hacer la representación. Entonces ustedes construyen la recta numérica, miren, construimos la recta numérica.
Ay, se me torció un poquito. Entonces, supongamos que me van a decir, vamos a ubicar en la recta numérica el número, no sé, pongamos el número 12 quintos, por ejemplo, 12 quintos, un número de estos. Entonces, lo que me dice la parte teórica es, se expresa el número, si es posible, en forma de número mixto. ¿Cómo sabemos que se puede expresar? Porque es una fracción... Impropia, profe. ¿Cómo? Impropia. Impropia, sí, señor. Que es una fracción impropia como la que tenemos acá. Ya ahorita les muestro qué pasaría con una fracción propia. Entonces, como nosotros tenemos que una fracción impropia, pues la convertimos. ¿Cómo convertimos esto? Pues recordemos que esto se hace mediante la división, ¿no? O sea, hacemos 12 dividido en 5. Vamos a hacerlo acá con el lápiz para que lo veamos mejor. Entonces, acá acuérdense que nosotros decíamos que 12 dividido en 5. Y entonces, ¿cuántas veces caben? 2 veces, 2 por 5, 10. A 12, 2. Listo, ya como ya tengo este número, entonces, este 2, el que está como el cociente, va a ser la parte entera. Entonces, tenemos... Soy la única que dejó de escuchar al profe. Sí, el profe ya no está hablando. Sí, profe, no, el profe ya no. Yo también, ya no lo escucho. Pensé que era yo. Pensé que se había bugueado. Ya. Yo también. Ya, profe. Ya, chicos, ya. ¿Sí me están escuchando bien? Juana, Sí, ¿ahora sí. sí me está escuchando Sí, bien? señor, profe. Sí, señor, profe. Sí. Sí. ¿Quién era el otro que decía que de pronto no me estaba escuchando? Yo, profe. ¿Ahora sí me escuchas bien? Joel. Sí, señor. Listo. Entonces continuamos acá. Entonces ya sabemos que el número mixto de esta fracción es 2 enteros, 2 quintos. Entonces ya hicimos el primer paso, expresar si es posible el número en forma de mixto. Ahora, se determinan los números enteros en los que se encuentra el número racional. Ya sabemos que como tengo 2 enteros, quiere decir que ese número va a estar entre el número 2 y el número 3, o sea, entre el que tengo ahí en parte entera y el siguiente número entero. Como yo tengo que aquí la parte entera de este número mixto es 2, quiere decir que todo este número, porque la parte enterita solo es 2, quiere decir que todo este número se va a encontrar entre 2 y 3. Entonces se encuentra entre 2 y 3. Entonces esos son los números que vamos a ubicar en la recta. Vamos a ubicar tanto el 2 como el 3 en la recta. ¿Listo? Que eso es lo que nos está indicando esto. Entonces acá se determinan los números enteros en los que se encuentra el número racional. Entonces ya sabemos que se encuentra entre 2 y 3. La tercera parte dice, se divide la unidad que hay entre los números enteros, o sea, entre 2 y 3, por tantas partes como indica el denominador. Acá el denominador nos indica que entre cuántas partes tenemos que partirlo, muchachos. Miren. 5. En 5 partes, muy bien. Entonces, y después dice la otra, a partir del menor entero se toma hacia la derecha tantas partes como indica el numerador. Entonces, listo, ya hicimos todo el barrio lo que hay que hacer. ¿Cómo lo expresamos? Entonces, ya lo convertimos en mixto, ya sabemos que se encuentra entre 2 y 3, entonces vamos a hacer esas marquitas, acá con rojito, vean. Aquí voy a hacer una línea donde va a estar el 2, y por acá voy a hacer una línea. A ustedes allá les queda más fácil que tienen una mejor cuadrícula de la que yo tengo acá. Entonces va a estar el número 3, porque eso es lo que nos indica que como este valor es el 2, el número racional, o sea, la fracción va a estar entre 2 y 3. ¿Listo? Ahora, vamos a partir esta unidad entre 2 y 3, como nos indica aquí este denominador. Y nos indica que cuántas partes tenemos que partirlo. En 5 partes. Entonces vamos a hacerlo con verde. Entonces, una en partes iguales, 2, 3, 4, mire, 1, 2, 3, 4 y pues este que sería el quinto. Vamos a traernos esta linecita para acá y este 3 para que entonces nos quede abajo de que partimos en partes iguales, vean. Entonces partí en partes iguales y ahora me dice, vamos a hacerlo con este azul, me dice que
después de que lo parta, como nos indica el denominador, a partir del menor entero, o sea, a partir de este 2, se van a tomar hacia la derecha tantas partes como indica el numerador. Y aquí en la fracción del mixto, ¿cuántas partes tenemos que tomar, chicos? Miren. ¿Cuántas partes? 2 partes, ¿cierto? Miren, a partir de este 2, vamos a tomar las partes que dicen acá. Entonces, 1 y 2. Y aquí en azul, así, aquí va a estar el número 2 enteros, 2 quintos o 12 quintos. ¿Listo? ¿Sí está entendido? Este es el numerito. Chicos, ¿sí me están escuchando o otra vez se me está escuchando entrecortado? No, profe, ya te escucho bien. Listo. ¿Sí está entendido? Mire cómo ubiqué este número. Entonces vuelvo y repito. Vea, ¿qué fue lo que hice? Vamos a hacer un barrido completico. Cogí la fracción, la convertí en mixto. A partir de la parte entera del mixto, digo, ese número va a estar ubicado entre este 2 y la siguiente parte entera que es 3, ¿cierto? O sea, va a estar entre 2 y 3. Ahora, entre el número 2 y 3 vamos a partir las cantidades que diga en partes iguales el denominador de esa fracción. Mira, el denominador es 5, por eso partí en 5 partes. Vea, hice las 5 lineecitas. Y luego, a partir del menor entero, que era el 2, a partir de este 2 que me aparece, cuento las rayitas que me indica para el numerador de esta parte del mixto, que son 2 rayitas, por eso conté 1 y 2. Mire, hago un salto, 2 saltos, y aquí va a estar ubicado este numerito. Así de sencillito es que se hace. Ahora, ustedes van a preguntar, profe, ¿qué pasa si el número es una fracción propia? Muchachos, las fracciones propias siempre van a estar ubicadas entre el 0 y el 1. Entonces, yo no necesito hacer la conversión a mixto, porque es una fracción propia, es decir, que la fracción es más pequeña que la unidad. Las fracciones impropias son las que son más grandes que la unidad. Entonces, cuando la fracción es propia, o sea, que el numerador es más pequeño que el denominador, automáticamente ustedes ubican es el 0, y a partir del 0, para poder ubicar el 1, entonces parten la unidad en las partes que diga el denominador y cuentan las que diga el numerador. Por ejemplo, si a ustedes le dicen la fracción acá, si a ustedes le dicen ubicar la fracción, vamos a ubicar, no sé, 6, y vamos a coger solo el 6 para que me quede solo el 6 como fracción, 6 octavos o 6 décimos. Por ejemplo, no sé, o 6 onceavos, bueno, lo que ustedes quieran, 6 octavos. Hay una que no nos toca hacer más. Entonces, si ustedes observan, esta fracción es una fracción propia, o sea, más pequeño el numerador que el denominador. Por lo tanto, no la vamos a convertir en mixto, porque es una fracción propia. ¿Sí, Julián? Profe, tengo una duda. En la fracción que es impropia y que convirtieron a número mixto, ¿de dónde Sí. sacas el 2 y el 3, profe? ¿Este 2 y este 3 en la línea? Sí, señor, profe. ¿Por qué? Porque mira, ¿cuál es la parte entera del mixto, Julián? La parte entera es 2, ¿cierto? Sí. Es decir, que el número va a estar ubicado entre este entero y el siguiente. ¿Cuál es el siguiente entero después de 2? 2. No, después del 2, ¿cuál es el 3. número que sigue? 3. Por eso como el número mixto es 2 enteros, 2 quintos, o sea, tiene esta parte entera 2, a partir de él y del siguiente número entero es que va a estar la fracción como tal. Entonces, como tengo el 2 y el otro entero después de 2 es el 3, entonces por eso va a estar ubicado entre 2 y 3. Ok, profe, muchas gracias. Ahora, en este caso, como la fracción es propia, la fracción va a estar ubicada entre 0 y 1. Todas las fracciones propias están ubicadas entre 0 y 1. Las impropias son las que depende de la parte entera que le dé. Si a usted aquí el resultado, Julián, le hubiera dado que el entero sería el 7, por ejemplo, aquí este numerito no hubiera sido el 2, sino hubiera sido, por ejemplo, el 7, ¿sí? Entonces, ¿entre cuánto va a estar la fracción? Va a estar entre 7 y el siguiente entero que sería 8. Entonces va a estar entre 7 y 8. ¿Listo?
Sí, gracias, profe, ya entendí. Ok, entonces por eso tengo este 2. Ahora en este caso, que la fracción es una fracción propia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No tenemos que convertirla como hicimos en el caso anterior, sino lo que hacemos es trazar nuestra recta. Ahora, dentro de la recta, vamos a ubicar, es el 0. Acá hacemos una lineecita y ubicamos el 0. Ubicamos el 0 porque es una fracción propia y por acá pues hacemos la otra lineecita y aquí vamos a ubicar el 1 porque las fracciones propias están entre 0 y 1. Ahora, ¿en cuántas partes dividimos esto? En las partes que nos está indicando acá el denominador. ¿En cuántas partes nos está diciendo? En 8 partes. Entonces vamos a partir esto en 8 partecitas. Entonces miren, 1, 2. Ustedes allá con la cuadrícula pues les queda más fácil porque ustedes dicen, tengo que partir entre 8 partes. Hacen la línea, ubican el 0 y cuentan 8 rayitas para ubicar el 1, porque esas son las partes en las que tienen que partir eso. Entonces les queda a ustedes más fácil. A mí entonces acá 0. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la que tenía aquí el 1, 8. Entonces lo partí ya en 8 partes iguales. ¿Listo? Ahora vamos a tomar las que nos indica aquí el numerador, que lo vamos a hacer con azul. Entonces tomamos 6 partes que nos dice el numerador. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir que aquí va a estar ubicado este número que es 6/8. ¿Listo? Así es que se hace cuando la fracción es ¿qué? Cuando la fracción es propia. Cuando es impropia, pues hacemos esta conversión. ¿Listo? ¿Preguntas que tengan, chicos? Si alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso. Profe, o sea que digamos en la de fracción propia, el denominador se tiene que, digamos, contar, digamos, si hacemos en cuadritos, o sea, hay que contar, digamos, por ejemplo, el denominador es 9, hay que contar 9 cuadritos. Exactamente, 9 cuadritos para poder hacer la lineecita. Sí, señor. A ustedes les queda más fácil para hacer las particiones. A mí acá sí me toca más a ojito, pero a ustedes allá en el cuaderno, en su cuadrícula, les queda más fácil para hacer las particiones. Por ejemplo, no sé quién tiene el módulo y me lo deja ver un momentico, las páginas. Alguien que tenga ahí el módulo y active la cámara y me deje ver un momentico una cosa. ¿Para qué? Para que ustedes se ubiquen en la página de lo que estamos trabajando hoy. O Julián, si quiere dime qué página es el título, pues en la parte de matemáticas, que dice representación de números racionales en la recta numérica. Espera, profe, que ya estoy buscando. Espera, profe, espera, es que no la encuentro. Tranquilo. Ya, profe, ya la encontré. ¿Qué es por ahí? ¿Es que por ahí página 61? 54, ¿es conversión entre números mixtos y racionales? No. Más adelante, yo creo que es como la 61, que el título es representación de números racionales en la recta numérica. Sí, profe, aquí está. Página 61. Sí, señora. Listo, entonces chicos, ubíquense en su módulo. Ya, si quieres puedes quitar la cámara. Chicos, ubíquense en su módulo en la página 61. Ubíquense ahí en la página 61. La siguiente página, en la 61 empezamos el tema. En la página 62 hay un ejemplo que están representando en la recta numérica el número -5/12 y -2/9. Son números negativos. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Todos los números negativos se ubican a la izquierda del 0. Entonces, ¿qué hicieron en ese ejercicio, muchachos? Vean, ubicaron el 0
Y lo que ellos hicieron es que cada cuadrito, para no tener que hacer todas las divisiones, entonces mire, cada saltico es hasta llegar al -1, cada saltico es como que hubieran dividido entre -1 y 0 en 12 partes. ¿Sí ven que hay como 12 rayitas entre 0 y -1? Entonces, ¿qué hicieron ahí? Dividieron en la cantidad de partes que me dice el denominador, que son 12 partes, y a partir del 0, y como el número es negativo, ahora contamos es hacia la izquierda, que los números negativos se encuentran a la izquierda del 0. ¿Contaron cuántas partes? Las que me dice arriba el numerador, que son 5. Por eso ustedes cuentan ahí, vean, 5 rayitas a partir del 0, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, y van a encontrar que es la ubicación de -5 doceavos. ¿Qué pasa si hubieran ubicado 5 doceavos? Ya no -5, sino, no, ubiquen 7 doceavos. 7 doceavos ahí en su módulo. Entonces, regálenme un segundito, ya les muestro. Voy a abrir acá el que yo tengo para mostrarles más preciso cómo se hace esa representación. Si ustedes les piden 7 doceavos, muchachos, esa fracción, como las que estamos ahorita nombrando, son fracciones ¿qué? Propias, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría en esa fracción? Ya les muestro, estoy aquí buscándolo para mostrarles. Ahí están viendo entonces una página mía en la que yo estoy trabajando el módulo, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Ya la están viendo? Sí, señor, profe. Yo no. Ahí estoy compartiendo pantalla. Tienen que darle clic en mi nombre donde dice presentación. Ya les estoy compartiendo. Miren, muchachos, ubíquense en acá, vean. -5 doceavos. ¿Qué fue lo que hicieron acá? Para poder partir, como es una fracción, lo que les acabo de decir, es una fracción propia, pues el número va a estar entre 0 y 1. En este caso, entre 0 y -1, porque el número es negativo. Por eso se viene acá hacia la izquierda. Entonces va a estar entre 0 y -1. ¿Qué hicieron? Entre 0 y -1 partieron la cantidad como dice aquí el denominador. Entonces, como el denominador dice 12, si ustedes cuentan aquí, hay 12 cuadritos, igual que en su módulo. Y para ubicar el número, contaron pues a partir de 5 cuadritos. Ahora, si yo les digo a ustedes son 7 sobre 12. Hacemos la recta, contamos los 12 cuadritos para ubicar el 1, porque 7 sobre 12 también es una fracción propia, o sea, está entre 0 y 1, y como es positiva, se va hacia la derecha, y a partir del 0 cuentan los cuadritos o las lineecitas que diga el numerador. En ese caso, si son 7, entonces ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y va a estar acá en esta línea, miren. En esta línea va a estar ubicado. Ahí ustedes pueden escribir el 7 doceavos. ¿Qué pasa con el de 9? Miren abajo el de novenos. Lo mismo, como el número es negativo, va a ser hasta la izquierda. Como es una fracción propia, está entre 0 y 1. En este caso, como está a la izquierda, entre 0 y -1. ¿En cuántas partes se debe partir? En 9 partes. Entonces, ustedes acá cuentan 9 partes. ¿Y cuántas tomaron? 2. O sea, a partir de él, cuentan 2 espacios y miren, 2 novenos. Ahora, si yo no les pido 2 novenos, sino 5 novenos. Parten esto en 9 y cuentan 5 rayitas y ya llegaron. Eso cuando las fracciones son propias. Cuando las fracciones son impropias, ¿qué es lo que hacemos? Convertirlo en número mixto. Una vez ustedes tengan el mixto, ustedes cogen la parte entera que les dio el mixto, que va a ser, por ejemplo, 7 enteros, 2 novenos. Va a estar entonces entre 7 y 8. Y esa unidad entre 7 y 8 lo parten en lo que dice el denominador de la fracción y toman las rayitas que diga el numerador de la parte fraccionaria. De esa manera ustedes lo van a conseguir. ¿Sí está entendido o alguien tiene alguna pregunta por el momento? ¿Está entendido, chicos? Perfecto. Joel, Sí, profe. Profe, una pregunta. cuéntame. ¿Siempre tiene que ir 1 y -1? ¿Siempre? No siempre, eso depende del número. O sea, si el número es positivo, te mueves hacia la derecha. Si es negativo,
hacia la izquierda. ¿Listo? Tenemos que partir de eso. Ahora, ¿cuándo va a estar entre -1 o 1? Cuando la fracción es propia, o sea, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. En ese caso va a estar, si el número es positivo, entre 0 y 1, pero si la fracción es negativa, es una fracción propia negativa, entre 0 y -1. ¿Listo? Ahora, cuando las fracciones son impropias, o sea, numerador más grande que el denominador, va a estar el número entre ¿qué? Entre el número entero que te dé más el siguiente entero. Si es positivo es hacia la derecha. Por ejemplo, si a ti te dio un mixto 3 enteros, un quinto. Tú sabes que el número va a estar ubicado ya no entre 0 y 1, sino entre 3, que fue el que te dio en el mixto, y el siguiente número entero a él, que sería ¿cuál? El 4. Entonces tú dices, va a estar entre 3 y 4, y ahora sí, entre 3 y 4, coges la fracción, la partes en la cantidad que dice el denominador y toma la cantidad que dice el numerador. ¿Listo? ¿Qué es negativo, profe? Es que me dio fue -3 enteros, un quinto. Pues me tengo que ir a la izquierda de 0, y en los negativos, pues va a estar entre ¿qué número? Entre -3, ¿sí ven? Ustedes tienen que seguir ubicando lo mismo, porque miren, cuando la fracción es propia, se me perdió acá, cuando la fracción es negativa y es propia, mire, va a estar entre 0 y el siguiente que es -1. Ahora, si a usted le dan un entero -1, enteros 5 doceavos, o sea, supongamos que acá es un mixto, entonces va a estar entre -1 y -2. Que esta es -2, entonces va a estar entre -2 y -3, pero ¿qué es la diferencia? Que en los negativos siempre se pone a este lado el menor, entre comillas, y por ejemplo, entre -1 y -2 va a estar primero -1 y aquí -2. En los positivos está al contrario. Primero acá está -1 y acá va a estar a la derecha -2. En los negativos es como si ustedes pusieran un espejo. Entonces, primero apuntarían hacia acá, en la parte derecha el -1 y el -2 estaría más a la izquierda. Si fuera entre -2 y -3, entonces -2 y -3 más hacia la izquierda. No vayan a cometer el error que ustedes escriban, por ejemplo, el número está entre -1 y -2. Y aquí escriben -1 y el -2 me lo ponen a este lado porque eso es falso. Como en los números negativos van es hacia el otro lado, Entonces sería, si fuera -1 y -2, aquí iría el -1 y aquí el -2. Si fuera entre -4 y -5, aquí iría el -4 y aquí hacia la izquierda el -5. Caso contrario en los positivos. Si fuera entre 4 y 5, aquí el 4 y el 5 aquí a este lado. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre los positivos y los negativos y cómo poderlos ubicar. ¿Alguna otra pregunta, Joel? ¿Sí quedó claro esa parte? Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, hoy acabamos de aprender de cómo hacer la representación de formas de fracciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos de forma decimal, muchachos? Cuando ustedes lo vayan a hacer de forma decimal, ya les voy a presentar. Cuando ustedes lo vayan a hacer de forma decimal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando ustedes leen el número como un decimal, pongamos 3,18, ¿sí? Supongamos, lo que se hace, pongámosle más cifras, vea, 2, 4 y 9. Y acá 6. Por ejemplo, este. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando uno lee un número decimal, como en este, con tantísimas cifras? Lo que se va a hacer es empezar a pasar este número a que tenga una sola cifra decimal, o sea, como si yo fuera a ignorar todo y solo a mirar la primera cifra decimal, pero eso no se hace así como así. ¿Qué es lo que se hace? Uno va eliminando números de derecha a izquierda, o sea, el último número uno lo va eliminando y aproxima la siguiente cifra. ¿Cuál es la regla de la aproximación? Que si el último número, el que usted va a quitar decimal, es un número entre el 5 y el 9, usted quita ese número y la cifra que está antes de él pasa una cifra más adelante. Si el número que usted va a quitar es un número entre 0, para incluir ahí el 0, pero es entre 1 y 4, usted lo que hace es quita la cifra, pero la que está antes de él se mantiene igual.
Vamos a mirar con este ejemplo, vea. Es más, vamos a poner más cifras, aquí un 3. Entonces tengo este número, vamos a aproximarlo para poder ubicarlo en la recta numérica. Entonces, ¿cómo hacemos la aproximación? El primer número que yo necesito quitar es este 3, pero como este número está entre 1 y 4, entonces, ¿qué hago? Quito este 3 y el número que está antes de él queda exactamente igual. O sea que el decimal va a quedar 1, 8, 2, 6, 9, porque el que quité fue el 3 y como era un número entre 1 y 4, el anterior de él se mantiene igual. Ahora vamos a quitar el 9. ¿Cómo hacemos para quitar el 9? Entonces, lo mismo, con un 3,182, pero ¿qué pasa? Como este número que voy a quitar es un número entre 5 y 9, lo que me dice la regla es, quite ese 9 y la cifra que está antes de él, aproxímela a un número más arriba. Como la cifra que está antes de este 9, que es el que voy a quitar, es un 6, entonces lo paso ese 6 a 7, porque como el 9 lo estoy quitando, es un número entre 5 y 9, quito ese número y la cifra la aproximo a la siguiente. Sigamos acá, mire. Ahora vamos a quitar este 7. ¿Cómo hago para quitar este 7? Porque la idea es quedarnos con una sola cifra. Entonces quedaría 3,18. Ahora, ¿qué pasaría este 2? Como este 7 que voy a quitar es un número entre 5 y 9, pasa al siguiente. Exacto, o sea, ese 2 pasaría a ser un 3. Listo. Ahora vamos a quitar el 3. Vuelvo y digo, porque la idea es quedarnos con uno solo. Entonces, al quitar el 3, ¿qué le pasaría a ese 8? Ese 8 se mantiene igual, porque cuando el número que estoy quitando es entre 1 y 4, quito el número y el anterior de él queda igualito, o sea, 3,18 igualitico. Y ahora tengo que quitar el 8, que es el último número que me queda para poner una sola cifra decimal. Entonces, este me quedaría 3, y como el 8 es el que voy a quitar, la cifra anterior de él aumenta 1. Entonces, todo este número aproximadamente quedó en 3,2, haciendo aproximaciones con sus cifras decimales. De esa manera es que se hace. Ahora, una vez ustedes ya tienen el número con una sola cifra decimal, como en este caso, mire, 3,2, ¿qué es lo que hacemos? Ojo, una cifra decimal, acá puede haber otro número, puede haber hasta un, no sé, 35. ¿Quiere? Pongámoslo para que lo entiendan mejor. Vea, 35. Y acá también podemos poner un 35 porque estamos aproximando el mismo. Miren, entonces quedó igual con una sola cifra decimal, o sea, un número después de la coma, 35,2. ¿Cómo hago para ubicar ese número? Ah, pues muchachos, hacemos la recta, miren, construimos la recta tal cual. El primer número que ubicamos es la parte entera de ese decimal, o sea, este 35. Pues miren, hago una línea y ahí ubico el 35. Y a partir de él, para ubicar el otro número entero a 35, pues que sería el 36, que sería, ¿cómo hago las particiones? Entonces, los números decimales, cuando tiene una sola cifra, por eso siempre vamos a aproximarlos a una sola cifra, van a partir en 10 partes iguales, por eso se llama número decimal. Decimal quiere decir que vienen potencias de 10. Entonces, van a partir en 10 partes iguales. Vamos a hacerlo con verde. Entonces partimos en 1, en 2, en 3, 4, en 5, en 6, 7, en 8, en 9 y finalmente pues este 36 que me lo voy a traer acá para que quede que está partido en cifras, en partes iguales. Mire, este 36 ya están las 10 partes iguales. ¿Cuántas vamos a tomar? Vamos a tomar las que me indique, las rayitas que me indique el decimal, el número después de la coma. Como el número después de la coma fue un 2, quiere decir que me corro 2 rayitas y aquí va a estar ubicado este numerito. Ahí va a estar ubicado este numerito. Partí en 10 partes porque es un número decimal, entonces están 10 partes y al contarlas, pues voy a coger solamente lo que me dice acá. Ah, profe, ¿qué pasa si el número hubiera sido 35,7? Ah, pues muchachos, lo mismo, vea, partido en 10 partes iguales, pero a partir del 35, que es el que tengo, vamos a contar ahora 7 rayitas. Están partidas las mismas 10, pero ahora contamos 7. 1, 2,
Acá sería 3, 4, 5, 6. Y acá es que va a quedar ese numerito. En esta de acá. En esta va a quedar este numerito acá. Profe, ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, pues va a estar entre menos 35 y menos 36, pero el 35 queda a este lado, aquí a la derecha, y el menos 36 queda a este lado. Y contamos a partir de menos 35 igual, pero ahora hacia ese otro lado. O sea, contamos a la parte contraria. Esa es la única diferencia. ¿Sí está entendido, muchachos? ¿O alguien tiene alguna pregunta con respecto a eso? Sí, profe, todo entendido. Listo, muy bien, está entendido. Ahora, finalmente, a terminar la clase de hoy, finalmente, yo ya les tomo la fotico de esto y se las envío. Finalmente vamos a mirar la relación de orden. Vamos a mirar la relación de orden. ¿Qué quiere decir la relación de orden, muchachos? Para mirar cuándo un número es un número fraccionario, que es el más difícil, es mayor o menor que otro. ¿Qué es lo que se hace, muchachos? Cuando yo tengo unos números fraccionarios, o sea, supongamos 4 séptimos y el otro fraccionario sea 5, no sé, pongámosle 5 treceavos. Entonces, ¿cuál de estas dos fracciones es mayor? Entonces, aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Uno, para establecer cuál de las dos fracciones es mayor, lo que se hace en la relación de orden es convertir las fracciones al mismo denominador. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos para convertir estas dos fracciones al mismo denominador? Muy sencillo, chicos. Lo que hacemos es coger la primera fracción, o sea, en este caso el 4 séptimos, y vamos a multiplicar tanto arriba como abajo. Vamos a multiplicar arriba y abajo por el denominador de la otra fracción. Y o sea, el denominador de la segunda. En este caso sería multiplicar por 13 arriba y abajo. Ya vamos a ver por qué se hace esto. Entonces, esta fracción, ¿cuánto me va a dar? Entonces, ustedes cogen, multiplican 4 por 13. Daría 4 por 3, 12, 52. 4 por 13. Lo mismo hacen abajo. Hacen entonces 7 por 13. Serían 70 y 21, 91. ¿Listo? Entonces, esta fracción, al amplificarla por 13, nos dio 52, 91. Hacemos exactamente lo mismo con la otra fracción, o sea, con esta. Hacemos lo mismo, pero ya no multiplicamos por 13. Ahora vamos a multiplicar por el denominador de la primera. Arriba y abajo. O sea, en este caso, por 7 arriba y por 7 abajo. ¿Para qué hacemos esto? Ya se van a dar cuenta. Si yo hago las multiplicaciones, entonces vamos a encontrar 7 por 5, 35. Y 13 por 7 me va a dar 91. Mire, muchachos, ¿qué es lo que pasó? Que cuando yo hice eso, ambas fracciones me quedaron ¿con qué? Con el mismo denominador. ¿Sí observan? 91 y 91. Eso es lo que se hace. Convertirlas al mismo denominador. ¿Y cómo las convierto? La primera fracción multiplico de arriba abajo por el denominador de la segunda. Y la segunda fracción multiplico de arriba y abajo por el denominador de la primera. ¿Y eso para qué se hace? Para ustedes, cuando yo los ponga a comparar esta fracción, control C, control B, con respecto a esta fracción, cuando yo los ponga a ustedes a comparar, entonces yo les digo cuando tengan el mismo denominador, muchachos, solamente vamos a comparar los numeradores. ¿Cuál número es más grande, el 35 o el 52? 52, profe. Es decir que esta fracción es más grande que esta. Y para que ustedes recuerden el símbolo de mayor que y menor que, yo siempre hago el símbolo como si fuera un cocodrilo. Digo que es un cocodrilo y el cocodrilo se va a comer al más grande. Es decir, que el cocodrilo se va a comer a este 52. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Aquí, ¿qué dice? Que 35,91 es menor que 52,91. ¿Por qué menor que? Porque el cocodrilo se está comiendo a este y uno lee de izquierda a derecha. Que esto es lo mismo
que este 35/91, ¿de dónde viene? Vean, de 5/13, o sea, de este. Entonces quiere decir, control C, que 5/13 es menor que 4/7. Y muchas veces a uno lo engaña el ojo, porque muchas veces la gente dice, ah, pero este tiene un 5 y un 13. Ah, no, esta es más grande que esta, que tiene un 4 y un 7. Y miren que no. La fracción más grande es la de 4/7. ¿Cómo lo hacemos? Pues estableciendo las dos fracciones con el mismo denominador, y una vez tengan el mismo denominador, solo comparo los dos de arriba. ¿Listo, muchachos? Nos pasamos 2 minuticos de la clase. Mañana entonces